Entonces ahora hablamos de transición de fase. Entonces, primero que es una fase, y vamos a definir la fase como esos estados termodinámicos que pueden existir y o coexistir. Y en ese estado podemos definir un conjunto de parámetros intensivos, o sea, podemos medir su presión, su temperatura, su potencial químico en esa fase en específico. Y una transición de fase pues va a ser un cambio entre una fase específica a otra donde se tengan otros parámetros como presión, temperatura y potencial químico. La fase pues más conocida, las transiciones más conocidas que tenemos a la mano son las transiciones de por ejemplo, del líquido a gas, de líquido a sólido y ese tipo de transformaciones o cambios de fase. Y lo que tenemos es que en algún momento, por ejemplo, por aplicación de calor, el líquido pues se convierte en gas y ocurre un cambio abrupto en la estructura propia del material que es la transición. Tenemos un volumen de líquido que es diferente completamente al volumen del gas. Y en la transición, pues en el momento de la transición no podemos determinar en realidad cuál es ese volumen. Pero si el material está líquido, pues podemos medir los parámetros intensivos y si es gas, lo mismo. ¿Cómo se puede escribir esa transición? Ya vimos que cuando tenemos sistemas termodinámicos y queremos estar en equilibrio, pues hay cambios en la entropía, mínimos, máximos locales o globales, pero pues siempre va a haber un cambio, por ejemplo, en la entropía que pueda determinar ese cambio también de fase. En el caso de el cambio entre líquido y gas, pues tenemos un cambio de entropía que nos va a decir una variación entre la entropía de la parte de vapor y la entropía de la parte del líquido. Y esa diferencia de entropía va a ser igual al calor latente que se usó para hacer la transición sobre la temperatura en la que se produce la transición. En este caso, pues el calor latente se mide en joules sobre kilogramo o si es molar, joules sobre mol. En la temperatura, pues en Kelvin. Si el calor latente es de vaporización, pues es más grande que el calor. Eso es una cantidad positiva, es una cantidad de calor que se debe agregar. Voy de líquido a vapor, aumento, ¿no? La cantidad de energía, tengo que agregar energía al sistema. Y si en cambio voy de vapor a líquido, pues tengo que reducir la cantidad de energía del sistema. Entonces hacemos la variación de la entropía con respecto a la temperatura para una presión constante y utilizo las relaciones de Maxwell. Pues veo que eso es proporcional a la segunda derivada de la energía libre de Gibbs con respecto a la temperatura, también a presión constante. Y esto tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Listo? En este caso, pues decimos que cuando voy a pasar, en el caso del líquido a sólido, la entropía del líquido es mayor a la entropía del sólido. En el caso del vapor, la entropía de vapor pues es mayor a la del líquido y en el caso del líquido es mayor a la entropía del sólido. ¿Por qué? Por ejemplo, en el vapor, pues las partículas están, si miremos los microestados en los que pueden estar todos los elementos del sistema, pues tienen un enorme, el vapor ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene, tengo la posibilidad de tener poca interacción entre las moléculas o entre las partes del sistema, por lo tanto sus estados, la cantidad de estados posibles que tengo, la cantidad de información que tengo, pues mucho mayor a la que tengo en un líquido. Y en el caso del sólido, pues en el sólido está una estructura cristalina que puede ser ordenada, entonces ahí tengo la menor cantidad de información, tengo ya el sistema limitado a estar en unos puntos o una estructura específica, entonces decimos que la simetría del sólido pues es más, tiene simetría por lo menos, mientras que el líquido y el vapor pues no la tienen, entonces tenemos una menor entropía en el caso del sólido.
Entonces las transiciones de fase se acostumbran catalogar como transiciones de fase de primer y segundo orden. Existe una categorización o una organización que es antigua y que se usa aún, esta transición de primer orden, pero vamos a ver que hay otras formas de definirla. La clásica es aquella en la cual una o más derivadas primeras de los potenciales termodinámicos son discontinuos. O sea, si yo tengo una discontinuidad en un potencial termodinámico, pues en la primera derivada del potencial termodinámico, pues tendré una transición de fase de primer orden. Por eso se llama de primer orden, porque se manifiesta como una discontinuidad en la primera derivada del potencial termodinámico. Como les digo, pues esta clasificación se usó por mucho tiempo, pero después llegó una clasificación más general, que es la clasificación de Ehrenfest, y Ehrenfest dice que tenemos una transición de fase primer orden como un punto o región en el espacio de configuraciones, o sea, en el espacio donde podemos describir todo el estado termodinámico, si no tenemos analiticidad de la relación fundamental. O sea, si hay una parte del sistema donde no se puede definir, no es analítica, algunos de los potenciales termodinámicos, ahí también podemos decir que tenemos una transición de fase de primer orden. ¿Cuántas fases vamos a poder tener? ¿O cómo vamos a poder determinar cuántas fases tiene un sistema? Por ejemplo, cuando tenemos el agua, tenemos fase líquida, sólida o líquida, gaseosa, y hay un punto que conocemos como punto triple donde pueden coexistir todas. Entonces, lo que se determinó es la coexistencia de fases o la regla de fases de Gibbs, y se basa en el equilibrio termodinámico. Entonces, ¿cuántas fases pueden haber? Pues tantas como las posibilidades que tenga mi sistema de tener equilibrio termodinámico. Entonces, por ejemplo, tenemos este sistema, está conformado por dos regiones o dos subsistemas más bien, y esos subsistemas están separados por alguna barrera. Tenemos equilibrio térmico, es decir, tenemos una barrera diatérmica, y también equilibrio mecánico, o sea que esta barrera se puede mover, y también van a intercambiar materia. En este caso vamos a tener como variable la presión y la temperatura, y el número de partículas va a ser determinado, solo un tipo de partícula. Entonces lo que podemos decir es que los potenciales químicos de las dos regiones pues van a poder, son iguales. Si esas dos regiones no son subsistemas, sino que son dos fases, pues entonces decimos que el potencial químico de esas dos fases va a ser igual. Tenemos dos variables, presión y temperatura, y tenemos una sola ecuación. En ese caso, pues a lo mucho podemos encontrar una función, por ejemplo, de presión en función de la temperatura o temperatura en función de la presión, y lo que vamos a tener es una curva de coexistencia, es decir, una región, una línea, una función alrededor de las cuales las dos fases pueden estar o coexistir al mismo tiempo. Si ahora tenemos tres fases, o sea, en esas tres fases con las mismas condiciones de las fronteras anteriores, pues tenemos que el potencial químico de las tres fases tiene que ser la misma. Y aquí sí, pues vamos a tenemos dos variables, podemos sacar una ecuación esta y otra ecuación esta. Por lo tanto, vamos a tener un sistema que se puede solucionar exactamente, y al solucionarlo exactamente tenemos un punto, una solución específica, y ese punto corresponde al punto, por ejemplo, el punto triple, porque las tres fases que tenemos ahí pues pueden coexistir. Luego, si tenemos cuatro fases, pues lo que tenemos aquí es un sistema sobredimensionado. Nos van a poder salir de aquí tres ecuaciones, pero tenemos solo dos incógnitas. Entonces aquí no existe, podemos decir que no existe una coexistencia de fases. ¿Cómo hacemos esto más general, no? Porque por aquí nos tenemos que quedar haciendo esto solamente para un tipo de partícula. Entonces, si tenemos dos, pues tendríamos que hacer toda la elaboración de cuántas fases pueden coexistir. Y en ese caso, pues generalizamos este sistema y decimos, bueno, pues supongamos que tenemos 3 grados de libertad
intrínseco de estas variables intensivas, presión, temperatura y número de partículas. Pero este número de partículas lo vamos a manejar con una relación que se llama fracción molar, es decir, puedo tomar el número de partículas con respecto a uno tipo de partícula en especial. Por ejemplo, decimos que tenemos dos fases, entonces vamos a definir una J, 1 y 2, y en equilibrio pues tendríamos, si tenemos dos fases, pues dos ecuaciones, como ya vimos, y esas dos ecuaciones para este sistema que tiene 3 grados de libertad, pues tenemos una región, digamos, a la izquierda y una región a la derecha, bueno, dos fases que están coexistiendo, la 1 y la 2. Y para líquido y sólido, por ejemplo, y igualo, y aquí estos valores pues que están aquí son las fracciones molares, cantidad de material en el líquido en la fase 1 y aquí cantidad de material sólido en la fase 1 y están definidas como está aquí. Entonces esas pueden coexistir y puedo encontrar una solución, ¿no? Tengo dos ecuaciones tras incógnitas, entonces encontraré algunas funciones de coexistencia. En general, entonces lo que me va a interesar es cuántas componentes químicas tengo, cuántos tipos de fracciones molares tengo. Por ejemplo, aquí X1 pues es N sobre N1 y va a tener N sobre N2 y N sobre N3 hasta que tenga esta fracción molar final. Cuántas fases coexisten, cuántas ecuaciones tengo que resolver y cuántas incógnitas tengo. Entonces, en últimas, pues lo que uno dice es el número de variables a las cuales podemos en principio asignar valores arbitrariamente en una mezcla de R componentes, o sea, lo más importante es cuántos componentes tengo en el sistema. La puedo determinar con esta ecuación. Entonces, esta F es el número de variables que puedo asignar en una mezcla de componentes con determinado número de fases, cuando M es el número de fases. Esta es la que se denomina la regla de fases de Gibbs y depende pues del número de componentes que haya ahí, de las fases que yo haya visto en el sistema. Si no hay una cantidad de variables que yo pueda asignar, no hay alguna en la mezcla, ¿no? Si ese F es igual a 0, pues me queda que el número de fases que coexisten pues es igual a R más 2. Y ahí R pues es la cantidad de componentes que tenga. Si tengo una cantidad de componentes, pues lo que tengo son 3 fases que puedo asignar. Si tengo 2, pues tengo 4 y así. Bien, entonces, ¿cómo funcionan o cómo participan aquí los potenciales termodinámicos? Pues los potenciales termodinámicos pueden ser una forma más sencilla, utilizando la entropía o la energía interna, que podemos usar para determinar características de las transiciones de fase. Entonces, por ejemplo, aquí estamos con dos fases que tienen un número de partículas N1 y N2, intercambian energía y materia, entonces hay un número de parámetros intensivos que deben tomar los mismos valores en cada una de las fases. Para eso, pues, en todo el sistema la energía libre de Gibbs tiene que ser la suma de las energías libres de las dos fases para obtener la energía libre total. Y si lo que hacemos es definir la energía libre de Gibbs por unidad de cantidad de materia, entonces esta nos queda la N de la fase 1 por la energía libre de Gibbs molar y la N de la fase 2 por la energía libre 2. Y si estas no dependen del número de partículas, pues son las mismas y me quedaría solamente N1 más N2, que es el número total de partículas. Entonces, la energía libre de Gibbs tiene dos primeras derivadas, una con respecto a el volumen y otra con respecto a la entropía, ¿no? Entonces, una para temperatura constante y la otra para presión constante. Y lo que dice pues la definición clásica de la transición de fase es que miremos qué pasa en esas primeras derivadas, ¿no? Si hay alguna discontinuidad en esas primeras derivadas,
pues lo que va a ocurrir es que tenemos una transición de fase de primer orden. Entonces aquí tenemos una gráfica de la energía libre. Obviamente para el volumen necesito la energía libre en función de la presión, y para la entropía necesito la energía libre de Gibbs en función de la temperatura. Entonces, en ese caso, pues hay un punto, hay una fase 1 y una fase 2, y hay un punto aquí de transición para una presión específica. Y si graficamos con respecto a la temperatura, pues tenemos lo mismo, una fase 1, una fase 2, y aquí tenemos un punto donde se hace la transición de fase. Entonces, lo que vemos es que justo aquí, en estos punticos de la función, pues hay un punto donde no está definida la derivada. Es decir, el volumen ahí no está definido, ni en el caso de la izquierda, ni la entropía para el caso de la derecha. Entonces, en esos dos casos hay un salto, hay una discontinuidad en la función de volumen y la función de presión entre la fase 1 y la fase 2, y esto es una manifestación de una transición de fase de primer orden. Como sabemos, para el caso de la entropía, pues el cambio en la entropía va a estar relacionado con el calor latente que se absorbe en ese momento de la transición. O sea que si yo pudiera encontrar, pues, usualmente en el laboratorio pues es más fácil medir esta curva y ver este cambio, ¿no? Pero si podemos tener el cambio de la entropía, esa diferencia de entropía a la temperatura en la que se presenta la transición, pues lo que nos da es el calor. ¿Cuánto calor requirió el sistema para hacer el cambio de fase? Y ese calor, como tenemos la entalpía, que es la relación entre la energía libre de Gibbs y la multiplicación entre la temperatura y la entropía, pues ese cambio para una temperatura constante, que es el punto donde hace la transición, pues el cambio aquí de energía libre y el cambio de la entropía pues nos da un cambio de entalpía. Por eso yo les decía que la entalpía es un potencial termodinámico que se usa mucho cuando agregamos o quitamos calor del sistema, y en el caso de las transiciones de fase es muy importante porque es proporcional el cambio de entalpía a la cantidad de calor necesaria para hacer la transición. ¿Cómo influye entonces o cómo lo vemos para el potencial de Helmholtz? El potencial de Helmholtz está relacionado con la energía libre de Gibbs y la presión y el volumen. Entonces, si definimos una fase para el cual tengo un potencial de Helmholtz de esta manera y otra para el potencial de Helmholtz de esta manera, vamos a mirar lo mismo, la primera derivada de la energía o del potencial de Helmholtz. Y esa primera derivada, por las ecuaciones que ya conocemos, es igual a presión. Miremos la gráfica. Entonces, digamos, esta es la gráfica de la energía. Queremos la energía en función del volumen, pues para relacionarla con la presión y ver si hay algún punto. Esta correspondería a la segunda definición de transición de fase de primer orden. Vamos a ver si no hay analiticidad. O sea, aquí en este ejemplo, pues teníamos un salto en la primera derivada de la energía libre de Gibbs, y eso corresponde a una transición de fase de primer orden. Pero la otra manera de verlo es esta, la de Ehrenfest, y aquí lo que tenemos es que la energía libre Helmholtz, la primera derivada, tiene una región, ¿no? Plana, casi, en esa región. Entonces miramos la derivada y aquí lo que nos queda es la derivada, pues va a ser la pendiente de esa curva, ¿cierto? Y esa es una región, no hay una discontinuidad como tal, sino que es una región donde la presión se mantiene constante, ¿no? En ese justo momento de la transición. Entonces ahí podemos decir que como no hay analiticidad ahí, no hay una función de la presión con respecto al volumen en esa transición. Y si hacemos, aquí tenemos un volumen donde empieza esta línea, donde se acaba, y en algún punto entre esa línea pues se da la transición de fase, pero pues dónde en realidad no lo sabemos. En este caso, a lo largo de esa línea pues puede haber un punto en este punto, por acá o por acá, donde se dé la transición, pero no lo sabemos. Entonces, si hacemos la derivada
Lo que sí sabemos es que pues en este punto y en este punto pues la derivada de la función de Helmholtz pues es la misma para las dos fases. Y esa coexistencia en esa región nos define una línea donde, como les digo, está mezclado todo. ¿Cómo se analiza ese tipo de cosas? Pues decimos que el cambio en la energía libre de Helmholtz con respecto al volumen, pues nos da menos, ¿no? Nos da la presión. Si sumamos las energías libres y usamos que cada una tiene una cantidad de partículas en una fase y en la otra, y la dividimos con respecto al número de total de partículas que hay o de moles que hay en esa sustancia, pues nos quedan las fracciones molares. Esta sería N1 sobre N y esta N2 sobre N. Aquí están. Y el volumen también lo puedo definir con respecto a esas fracciones molares, ¿no? Como está aquí. Entonces al final, si sumamos las dos fracciones molares, pues nos va a dar igual a 1, porque la suma del número de partículas que hay totales en el sistema. Entonces puedo empezar a encontrar relaciones para esas fracciones molares, ¿no? La cantidad de fracción molar en la fase 2 pues va a ser 1 menos la cantidad de fracción molar de material que tenemos en la fase 1, pues porque la masa se conserva, ¿no? Y con el volumen, entonces esta fracción la vamos a reemplazar aquí y hacemos un poco de álgebra y nos queda esta relación. La relación es que la fracción molar en la fase 1 pues está relacionada con el volumen total del sistema, el volumen en la fase 2 y la diferencia en los volúmenes entre la fase 1 y la fase 2. Y lo mismo podemos encontrar, eso es otra tarea que les dejo ahí. Esta segunda, verifiquen los signos, creo que tengo ahí un signo mal, verifíquenlo y encuentran esto que se llama la regla de la cadena. Entonces, ¿esto qué me dice? Lo que me dice la regla de la cadena es exactamente en qué punto, cuánta cantidad. Por ejemplo, si esto fuera una curva de una transición de fase de líquido a vapor, pues aquí este lado tendría el líquido y a este lado tendría el vapor, pero aquí en la mezcla, por ejemplo, en este punto, ¿cuánto tengo? 10% de vapor, 30% de líquido. Entonces, eso se puede saber con la regla de la palanca y con la cantidad de fracción molar de sustancia en una fase o en la otra que tengo. Y eso se puede seguir llevando, por ejemplo, ya reemplazando en la suma de las energías libres de Helmholtz que tenemos arriba en función de las fracciones molares, la reemplazo, le hacemos ahí un poquito de álgebra y me queda, por ejemplo, la definición de la relación que hay entre los volúmenes de cada fase y las energías libres de Helmholtz, que es como una regla de la palanca, pero para las energías libres. Ahora, para la presión donde se realiza la transición, hago lo mismo, reemplazo las fracciones molares, y lo que encuentro es que este es el segmento de recta que se veía en la primera gráfica, ¿no? Esa es la ecuación para el segmento de recta que veíamos, porque esto no quiere colaborar, aquí, ¿no? Entonces esta es una expresión específica para este segmento de recta. También en este segmento de recta pues hay un punto donde está combinado las dos fases, donde exactamente pues nos lo dice esa regla de la cadena, y tenemos esta ecuación, ¿no? Y esta es la ecuación de esa recta que está entre el volumen 1 y el volumen 2 de las dos fases. ¿Cómo se representa esto en el diagrama de fases? Pues la transición de fase nos indica pues cómo se está moviendo una fase, cómo va el sistema de una fase a otra. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la gráfica de presión con respecto a temperatura. Los diagramas de fase pues pueden ser todas las variables que tenga el sistema, presión contra temperatura, entropía, depende con respecto a temperatura, presión, volumen. Hay varias formas de ver el diagrama de fase. En este caso pues tenemos el agua.
Y si se dan cuenta, pues estas curvas que están aquí son curvas de coexistencia. Esta curva pues es la solución potencial químico del sólido, potencial químico del gas, y nos da una curva de coexistencia entre el líquido y el gas que se llama la curva de sublimación. Luego hay una entre el líquido y gas, que es esta, que es la curva de vaporización, y luego hay otra entre líquido y sólido, que es esta, que es la curva de fusión. Y para el punto de 3 fases, que era lo que veíamos al comienzo cuando decíamos que hay 3 fases que coexisten, pues la solución es un punto, y ese punto es el punto crítico, donde las 3 fases existen. Claro, la transición de fase ya se lo van a ver ustedes en un curso superior, pero tienen órdenes también. Es una de qué tipo es la transición de fase, o sea, qué es lo que cambia. La transición de fase, por ejemplo, de líquido a sólido es una transición de fase estructural, es decir, el líquido de estar en un punto casi pues con alguna cohesión entre moléculas del sistema, pasa a ser un sistema ordenado con una estructura cristalina. Entonces uno puede decir, pasó de no tener estructura a tener una estructura de determinado tipo. Mientras que por ejemplo, el líquido gas pues se produce por la agregación de calor y que rompe los enlaces, y simplemente el gas sale a un sistema con mayor entropía, ¿no? ¿Por qué tenemos este acá? Pues porque tenemos la posibilidad de tener esta transición entre sólido y líquido que se puede producir. O sea, esta curva de fusión puede producirse en el caso del agua. Esta es en general en la mayoría de sistemas, pero en el caso del agua tenemos esto de acá. ¿Por qué? Porque el agua, la mayoría de sistemas, al volverse sólidos, se vuelven con volumen más pequeño, pero en el caso del agua, el agua se dilata al solidificarse, ¿no? Que es una relación bastante extraña. No solo la tiene el agua, pero muy pocos sistemas la tienen. Hablamos un poco del punto triple. Aquí está otra manera de verlo. Esta es una gráfica de presión contra volumen. Entonces aquí tenemos la curva de sublimación, está por acá. La curva de vaporización está entre líquido y gas. Es que este sistema es un poco diferente, ya no se pueden ver tan claramente. ¿Por qué? Porque tenemos esta región, ¿no? Esta región es una región de coexistencia, como la que acabamos de ver antes. Aquí pues tendremos que determinar, sabiendo las relaciones entre el número de partículas total y el número de partículas en una fase específica, pues tendríamos que saber cuál es esa relación para saber en dónde se está dando la transición. Es una región de coexistencia las dos transiciones. Aquí tenemos una región de sólido y gas donde coexisten, aquí líquido y gas coexisten. Aquí está solamente gas, solo líquido y solo sólido. Entonces, cuando hacemos eso, aquí también vemos, por ejemplo, una región que ya hemos hablado de esa región donde el gas se puede escribir como un gas ideal, que es esta parte de esta acá. Y aquí tengo que se cumple que el coeficiente isotérmico pues es mayor a 0 y funciona todo el sistema, lo que hemos visto antes, ¿no? Y aquí está el punto triple. Si se dan cuenta, aquí este punto A se ve en cualquiera de estas regiones, en toda esta línea, y el punto crítico se ve en este punto. Aquí la derivada es nula y hay una discontinuidad, entonces pues se ve distinto una gráfica de presión-temperatura a una gráfica de presión-volumen. En esta región pues funciona la regla de la palanca, que ya la hemos visto. Bien, entonces dejémoslo hasta aquí y continuamos la próxima clase.